Bueno, ahí comenzamos nuestra clase. Buenas tardes a todos, a todas. Em, Era esperable que fuéramos pocos por el tema de que hoy es el recuperatorio, pero bueno, la idea era poder aprovechar para que se puedan sacar dudas o consultas de los temas que venimos viendo. Recordemos que de lo que es nuestro segundo parcial, ya vimos lo que es sólidos, líquidos y gases, pero prestamos particular atención a todo lo que es el estudio de los gases, tanto ideales como reales, ¿sí? Que en lo que respecta a reales, dijimos de hacer hincapié más que nada en lo teórico, ¿sí? Entender cómo llegamos de el modelo de gas ideal a gas real, pero no meternos tanto en los cálculos de gases reales. Sí, en el caso de los ideales, prestarle más atención a los factores que afectan a los gases, em, trabajar con la fórmula que conocimos, que es presión por volumen igual a el número de moles por la constante de los gases por la temperatura, con sus unidades correspondientes, y cómo variando algunas de estas variables, ¿sí? O parámetros, vemos cómo afecta a la presión o al volumen de nuestro gas, ¿sí? Y más que nada porque el estado gaseoso es uno de los estados que más se utiliza para analizar compuestos, ya que ahí no tenemos el factor interacciones, ¿sí? O tenemos minimizado lo que son las interacciones por fuerzas intermoleculares. Entonces tenemos la posibilidad de trabajar con el compuesto un poco más aislado, se podría decir. Entonces hemos visto que muchas reacciones químicas o análisis de propiedades periódicas, por ejemplo, siempre era esta aclaración de que estaban en el estado gaseoso. Por eso le prestamos tanta atención. Bien, y después, continuando con eso, seguimos con lo que es la parte de cinética química, ¿sí? Que la presentamos estas últimas dos clases, donde pusimos el foco en la velocidad de reacción. Habíamos visto con qué tipos de reacciones trabajábamos, ¿sí? En nuestra unidad 4, y ahora en nuestra unidad 5 vamos a ver factores que afectan a la velocidad de nuestra reacción. Sí, pongan el presente. Así después yo, es más que nada para un control mío. Bien, entonces en lo que era cinética química, lo que vimos, más allá de muchas cuentas, ¿sí? Y muchos números, sí lo que queríamos hacer foco en esta unidad es cómo, por un lado, la velocidad de reacción como tema, ¿sí? Y cómo esta es afectada, ¿sí? Por diferentes parámetros y cómo podemos estudiarla, ¿sí? Porque en ese estudio, o teniendo un conocimiento amplio de este tema, nos permite a nosotros modificar esa velocidad para nuestro beneficio. Bien, dicho esto, hoy hacemos esta clase de consulta, ¿sí? Em, aprovechando, ¿sí? Los que no tenían que rendir el recuperatorio para que puedan aclarar dudas, consultas que puedan tener. Profe, yo tengo una consulta. Sí, ¿Podremos rever la parte de los reactivos o productos de primer orden, segundo orden? No lo entendí. Volví a ver el video y no logro entender a qué hace referencia. perfecto. Sí, sí, sí. Ahora lo revemos entonces. Y a la Gracias. pregunta de Franco, puede haber teoría, sí, pero más que nada teoría no de mencione la siguiente definición. O sea, cuando nosotros apuntamos a ejercicios teóricos, hacemos referencia a quizás un análisis de, por ejemplo, ahora no tenía pensado ningún ejercicio, pero esto de qué factores estás teniendo en cuenta, o si agrego un catalizador, ¿qué espera que pase en la reacción? ¿Que acelere o que sea más lenta? ¿Por qué? Entonces ahí es una definición, pero en realidad aplicada a la solución de un problema. O sea, lo teórico es más en ese aspecto.
Bien, y ahora les comparto pantalla para que veamos. eh, Ahí les comparto pantalla y vemos lo de primer y segundo orden. No. Hola, profe. Sí, ahí está, ahí cargo. Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, pregunta, ¿de qué estaban hablando recién? Recién entré. Estamos haciendo un repaso de cinética química y gases y una de las compañeras lo que preguntó es sobre las reacciones de primer y segundo orden. Ah, listo, listo. Eh, mm, mm. Bien. Perdón, ahí justo me escribieron del recuperatorio. Ya les conté. Bien. Bien, entonces, ahí ya pueden ver, ¿no? La presentación. Ahí ya traté de Sí, contestar. Perfecto. sí, Bien, profe. entonces, lo que es el orden de reacción, ¿sí? Va a estar medido a partir de los exponentes, ¿sí? De cada concentración. Es decir, por ejemplo, acá tenemos velocidad es igual a K por la concentración del catión amoníaco por el anión nitrito. ¿Qué pasa? Ambas concentraciones están elevados a la 1 porque no vemos ningún exponente. Entonces, en ese caso, el orden con respecto a cada reactivo es 1, o sea que es de primer orden. Y vamos a hablar de que la reacción, el orden de reacción va a estar determinado por la suma de los exponentes. Entonces, en este caso, la reacción es de segundo orden porque tenemos 1 más 1, 2. ¿Qué pasa? Los órdenes de reacción se determinan experimentalmente, ¿sí? No son comparables en todos los casos, o sea, generalmente no son como la ecuación global. Es decir, nosotros teníamos, a ver si la teníamos, no teníamos acá la reacción. Por ejemplo, esto fuese amoníaco más nitrito me da nitrito de amoníaco, por ejemplo. Y es una relación 1-1.
ahí justo coincide, pero no necesariamente es igual a la ecuación química, sino que esos órdenes de reacción se determinan experimentalmente. Entonces, en realidad, nosotros lo determinamos a raíz, ¿sí?, de esto, de estas tablas, ¿sí?, o gráficos, tablas y después su correspondiente gráfico, y en función de eso nosotros sacamos la ecuación de reacción, o perdón, la ecuación de velocidad de la reacción, y determinamos los órdenes. Pero en realidad no es que están relacionados con la ecuación global que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, el orden de reacción lo que va a buscar responder, desde lo teórico, es a cómo ocurre la reacción a nivel molecular. Es decir, cómo va a ser el consumo de cada uno de los reactivos, ¿sí?, en la reacción, y cómo va a ser su mecanismo. Entonces, hay diversos factores para que afectan a estos órdenes de reacción, ¿sí? Por ejemplo, el mismo mecanismo de reacción, ¿sí?, ocurre en varios pasos. Entonces, quizás uno de los pasos está involucrado más el reactivo 1 que el reactivo 2, entonces habla de un consumo previo. Después, lo que es la concentración de los reactivos a veces modifica, ¿sí? Va a modificar, o sea, la concentración de los reactivos va a cambiar, o mejor dicho, cambiar la velocidad, varía también las concentraciones. Por eso, cuando nosotros cambiamos las concentraciones, ayuda a que podamos determinar el orden de reacción, ¿sí?, porque va a responder a eso. Y después, esto que habíamos visto, si modificamos la reacción a partir de catalizadores o determinadas condiciones experimentales, podemos hacer que cambie el orden. Pero sí tengan en cuenta que no se deducen directamente por la ecuación global, salvo que sea una reacción extremadamente sencilla, que se las denomina reacciones elementales, y se tienen que ir determinando por experimentos cinéticos como el de la tabla que les mostré. Ok, o sea, hasta ahora, más que la utilidad de este orden, a nosotros nos va a interesar simplemente poder calcular la velocidad considerando el orden de cada uno de los componentes. Exactamente. Lo más probable es que los Bueno, ejercicios sea dato el orden. O a lo sumo tienen que bueno, determinar uno de los órdenes a partir de datos tabulados. Pero es bien, bien bien, más pero no chance. tenemos que estar entendiendo si nos convendría más un primer orden, un segundo orden, qué beneficios o qué preferiría, eso no No, está dentro de nuestro conocimiento. no, Listo. no, no, Bueno, gracias, profe. no, de nada. A ver. Y acá. Hacer el punto 6. Vale. Ejercicio 6. Ahí les comparto la otra pantalla. Bien, entonces el ejercicio 6. Bien. El ejercicio 6 de la guía 5, por las dudas, dice, para la reacción A en estado gaseoso, que se convierte en B y C, ambos en estado gaseoso, el valor de la constante de velocidad a una cierta temperatura es 1,5, perdón, la constante de velocidad, es decir, K, es 1,5 por 10 a la menos 3 litro por mol sobre segundo.
¿sí? O, como habíamos dicho, es lo mismo que decir, perdón, molar sobre segundo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el orden de la reacción? ¿Sí? Nos pregunta, ¿y cuál es la ecuación de velocidad? Y C, a esa misma temperatura, ¿cuál será la velocidad de la reacción cuando la concentración de A sea un determinado valor? Entonces, en este caso, ¿sí? Era que lo que les había dicho de reacciones más del tipo elementales, no sé, les puedo poner un dibujito. Bien, entonces, por lo general, para las reacciones que son del tipo, como les decía, elementales, o también se las puede conocer como, a ver, ahí ya les digo, unimolecular, ¿sí? Así no me olvido el nombre, del tipo unimolecular, se espera que sea de orden 1, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros vemos que tenemos un solo compuesto que se separaría en componentes B y C. Entonces, en este caso nosotros podemos teorizar, por tratarse de una reacción unimolecular, que es del orden 1. Entonces, podemos decir que va a ser una reacción de orden 1. Sí, a ver, disculpen. Pero si no estoy del todo seguro si es una reacción de orden 1 o 2, la expresión de la ecuación de velocidad va a ser velocidad es igual a K por la concentración de A elevado a la N, ¿sí? Donde velocidad, a ver, A era, a ver si puse bien las unidades. Sí, está bien, puse bien las unidades. Bien, entonces sería 1,5 por 10 a la menos 3 litro sobre mol por segundo por la concentración de A la N. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, N le ponemos porque no sabemos todavía de qué orden es. Bien.
Bien. Entonces, por otro lado, habíamos visto que nuestras velocidades son el cambio, perdón, habíamos visto las fórmulas que eran los diferenciales que habíamos visto. Acá, que la velocidad se podía ver como, ¿sí? Las velocidades relativas de cada uno de nuestros reactivos eran velocidad es igual a nuestro coeficiente, que en este caso no tenemos, o sea que sería 1/1, por delta de la concentración de A, o diferencial, delta T, que es lo mismo que decir que esta de menos de delta T, que es igual a diferencial C delta T. ¿Okay? Esto sería 1/1 y 1/1. Como en este caso nosotros no tenemos el dato de la diferencia de tiempo, no sería una de las circunstancias en las que nosotros podemos calcularla, ¿sí? En base a los diferenciales de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos velocidades o tabla de velocidades por las cuales nosotros podamos calcular, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Me es llamativo que el ejercicio no tiene más datos. Sí, me llama la atención, para mí, ahí se debe haber Profesora, complicado. ¿Sí? yo lo hice con las unidades. ¿Cómo? Yo lo hice utilizando las unidades, saqué el orden y me dio orden 2. A ver cómo lo hiciste. Perdón, porque te Porque, escucho re bajito. a ver si me escucha mejor, Ahí te escucho un poquito mejor, sí. porque yo sé que las unidades es mol sobre litro sobre segundo de la velocidad. Bien, Y si es de orden 1, me queda, se iguala con, me da la unidad de K, me da 1 sobre segundo, me da. O sea, segundo a la menos 1. claro, Y si hago de orden 2, me da K, o sea, K la constante, me da con las unidades L, mol a, por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Entonces, perfecto. como vi que me daba tenía esas unidades, de ahí deduje que era la de orden 2. Bien. ¿Entendieron lo que dijo el compañero? En mi caso no, profe. Estoy igual, nada, le quería preguntar también de dónde sacamos esto del orden 1 y 2, Bien. porque bueno, se ve que no lo anoté. No, 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 perfecto. El tema es, originalmente esto se hace con, o mejor dicho, en lo experimental o real, cuando uno va a determinar el orden de reacción, esto se hace a partir de experimentos cinéticos donde vamos midiendo la velocidad por reactivo, ¿sí? Uno va aumentando las concentraciones y va viendo cómo varía en el tiempo esas velocidades. Entonces, con todos esos datos se llega a una ecuación con sus correspondientes órdenes. Pero lo que hace el compañero, que está buenísimo, ¿sí? Que ahí se me dieron vuelta las unidades, por eso no lo estaba terminando de ver, es que nuestra velocidad, o mejor dicho, la unidad de velocidad, ¿sí? Si escribo mejor,
la unidad de velocidad es mol sobre segundo. Perdón, molar sobre segundo. Que es lo mismo que decir mol sobre litro por segundo. ¿Qué pasa? La K en este caso, nos está dando muchísima información porque está al revés, ¿sí? Que eso yo no me di cuenta. Entonces, en realidad, la unidad de K está siendo 1 sobre molar por segundo, ¿sí? Entonces, la K está preparada, o sea, esta constante experimental a una determinada temperatura, responde al orden de reacción para que después nos termine quedando molar sobre segundo. Entonces, lo que dice el compañero es, como yo quiero llegar a esto, pero tengo esto, ¿sí? En unidades, una orden 1 va a aportar, por ejemplo, concentración 2 molar. Entonces, si es a la 1, me va a quedar 1 sobre molar sobre segundo por molar. La unidad me va a quedar 1 sobre segundo. Todavía no es lo que yo quiero. Pero si es una orden 2, me va a quedar 4, porque hago 2 al cuadrado 4, molar al cuadrado. Uy. ¿Qué pasó? Ah. Molar sobre segundo. Entonces, al ser molar cuadrado, molar con el cuadrado se va y al final me queda molar sobre segundo. Entonces, de esa forma llego a mi unidad correspondiente de velocidad. Entonces, el compañero lo que dice es, viendo las unidades, yo voy a teorizar que es una orden 2. ¿Sí? ¿Ahí se entendió un poquito mejor? Sí, ahí sí, profe. Yo estoy atenta porque tengo miedo de equivocarme. Buenísimo. ¿Alguno no lo entendió por las dudas? Porque es un No, tanto porque yo no complicado. lo entendí. Perfecto. Ahí lo borro, no hay ningún problema. Tranquilo, lo repetimos las veces que sea necesario. Muchas gracias, profe. Para algo es una clase de consulta. Bien, entonces, nosotros tenemos, por un lado, lo que son las concentraciones, soluciones. Las concentraciones de reactivos van a ser siempre en molar. ¿Sí? K va a tener las unidades que sean necesarias para que nosotros lleguemos a las unidades que necesitamos de velocidad. ¿Sí? Entonces, va a tener molar y segundo seguramente, pero cómo van a estar distribuidas va a depender. Y la velocidad siempre va a estar molar sobre segundo. ¿Sí? Porque mide el consumo o la generación, el consumo de un reactivo o la generación de un producto, y que no necesariamente va a ser una concentración, ¿sí?, de las que nosotros conocemos. Entonces, siempre va a ser en molar. Por eso es molar sobre segundo. Entonces, en este caso, la unidad de mi K es litro sobre mol por segundo, que es lo mismo que decir 1 sobre molar por segundo. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer la cuenta de la velocidad, por ejemplo, yo les digo, tengo uso una solución 2 molar de A, ver cuál va a ser la velocidad. En ese caso, yo voy a tener la constante y mi concentración. Ahora, el orden yo no lo sé, que es lo que quiero averiguar. Pero ¿qué pasa? Yo sé que no importa el resultado, necesito que la unidad me quede molar sobre segundo. Entonces, ¿qué orden va a ayudarme en cuanto a unidades
para llegar a molar sobre segundo. Si es una de orden 1, esto queda como molar a la 1. Entonces, caso 1. En caso de ser orden 1, me va a quedar 1,5 por 10 a la menos 3 por 2. Entonces me va a terminar quedando 3 por 10 a la menos 3 molar por segundo. Entonces molar con molar se va y me va a quedar 1 sobre segundo. Y no es lo que yo necesito, ¿sí? No me queda bien. En cambio, si yo planteo una de orden 2, esto me va a quedar como 4 molar al cuadrado. Entonces ahí me va a quedar 6 por 10 a la menos 3 molar al cuadrado sobre molar segundo. Y ahí, molar arriba, molar abajo se anulan. Entonces nos queda la unidad que realmente necesitamos, que es molar sobre segundo para la velocidad. Entonces ahí confirmamos que nuestra reacción es de orden 2. ¿Ahí se entendió un poco mejor? Sí, profesora, yo al menos lo entendí mejor. Buenísimo. Tiene que ver con el tema de trabajar con las unidades. Por eso en este aspecto, o mejor dicho, en esta unidad, es donde más importante es que no se olviden de poner las unidades, ¿sí? Para ninguna de las cosas. Achiquen lo que quieran, escriban, abrevien cuando van a escribir, pero en las ecuaciones no se olviden ninguna unidad, porque van a ser claves para que ustedes puedan darse cuenta cómo se resuelve, o mejor dicho, hacer un chequeo de si están haciendo las cosas bien o no. Voy a tratar de que sea más ameno. La idea es que Gracias. La idea es que ustedes entiendan el tema, no que se arranquen los pelos en el, ¿cómo se dice?, en medio del parcial. Perfecto. Después me voy a No borre, fijar, profe. sí, después me voy a fijar en qué capítulo de la bibliografía tenemos para recomendarles, así lo pueden repasar un poco más con lo teórico. Bien, entonces como respuesta A, nuestra reacción es de orden 2. Déjenme que busque y les subo al campus en la parte de datos interesantes o en la misma unidad, así los tienen a disposición por las dudas. Pero sí, les busco algunos videitos para que se entienda mejor. Sí, para el resultado, o mejor dicho, para... El tema es que nosotros estamos haciendo al revés. Nosotros estamos en estos ejercicios, estamos mirando lo que normalmente no se sabe, ¿sí? Por eso por eso es más difícil o uno se pierde. Porque normalmente uno lo que hace es hacer la reacción y se fija cuánto tarda. Entonces, uno normalmente ya tiene el dato de la velocidad y después calcula la ecuación para predecir a corto o a largo plazo. Porque a veces es bueno, calcular más o menos cuánto va a tardar en completarse toda la reacción con determinada concentración. Primero lo hago en chiquito y después hago los cálculos para decir, bueno, esto va a tardar tanto. O al revés, veo una determinada reacción que le llevó 2 horas, bueno, con menos, para que sea más rápido,
voy a ver cómo predecir para que sea más cortita la reacción. Entonces, por lo general, el valor de la reacción lo tenemos. Es la ecuación la que terminamos sacando de forma experimental. Sí, la clase queda grabada. Por eso es un poco más complejo de entender. ¿Ahí puedo borrar? Sí, profe, ya está. Gracias. No, de nada. Bien, entonces, ahora sabiendo que nuestra ecuación es de orden 2, podemos expresar a la velocidad como velocidad es igual a k por la concentración de A elevado a la 2. Entonces, con esto respondemos también a la B, que ¿cuál es la ecuación de la velocidad? Y en el inciso C, lo que nos dice es, bueno, perfecto, trabajando a la misma temperatura, y acá volvemos a la teoría con la aclaración. A nosotros nos dijeron que K, el valor de la constante, es este valor, 1,5 por 10 a la menos 3 litro por mol, litro sobre mol por segundo, solo en una determinada temperatura. Y habíamos visto en la teoría que las constantes de velocidad dependían específicamente de la temperatura. Entonces, en el C nos aclara a esa misma temperatura, entonces con eso a nosotros nos está diciendo que K todavía vale para eso. ¿Cuál será la velocidad de la reacción cuando la concentración de A sea 0,242 molar? Entonces lo que nos habilita es a usar nuestra ecuación reemplazando la concentración de A por 0,242. Entonces mi velocidad va a ser 1,5 por 10 a la menos 3 litros sobre mol segundo por 0,242 molar al cuadrado. Entonces ahí podemos hacer la cuenta. Ustedes me dirán cuánto da. $8,78 por 10 menos 5. Menos 5. A ver, ahí la hago. Dudas. Para chequear. 8,8 por 10 a la menos 5. 8,8 por 10 a la menos 5. Dicen por ahí. Esto. Yo porque agarré, bueno, dos números significativos. Perfecto. Ahí está. Sí. 8,8 o 8,78. Sí. 8,8 u 8,78 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5 molar sobre segundo. Entonces, esa sería nuestra velocidad de reacción. Chequeo a ver si está todo bien. Perfecto. Van a ver que en el caso de las respuestas que ustedes tienen, toma una cifra significativa, así que igual está bien, es 8,8. Espere que estoy copiando, profe, lo último. Sí, sí. Profe, pregunta. Sí. Perdone, yo ya no quiero preguntar porque ya me da vergüenza. Pero la C, vio que se puso velocidad, bueno, 1,5 por 10 y después a la menos 3. Sí. Ahí me perdí. ¿Cómo llegó usted al 0,242? Ahí me perdí porque estoy distraída con mi hija, perdóneme. No, es dato. Fíjate que Ah, es dato. en el inciso C te dice
con esta misma temperatura, Mm. con determinada concentración de A, ¿cuál va a ser la velocidad? Entonces, Ah, esto en lo real significa, perfecto, determinamos la ecuación, que en realidad la ecuación sería esta. Por la concentración de A. Entonces, si yo voy al laboratorio y hago esta reacción con esta concentración dada, ¿cuánto va a tardar en ocurrir cuánto va a tardar en ocurrir, ¿sí?, esta reacción? Y este es el resultado. ahora sí. Me había perdido, perdón. Sí, no hay ningún problema. Yo llegué hasta el 7 nomás, profesora, no tuve inconveniente ninguno, no sé si los demás me traerán inconveniente. Perfecto. Sí, yo también llegué hasta el 7 y justamente fueron los que más complicados. El 7 también es como que me cuesta entender lo que me está pidiendo. Pero bueno, si no hay tiempo no hay problema, pero es igual. No, lo vemos. La idea era dejar esta clase en particular para que ustedes puedan sacarse las dudas y si les sirve hacer que hagamos el ejercicio juntos, no hay ningún problema. Les vuelvo a compartir entonces. Estábamos diciendo de hacer el... Hola Andrea, sí. Di el viernes pasado y el lunes anterior. Así que hay 2 clases de eso. Si pueden ponerme nombre y apellido de vuelta en el chat porque se cerró el Meet. Ahí está. Bien, ahí vuelvo. Bien, ahora sí. Ahí les comparto pantalla para ver lo que les decía era, que no sé hasta dónde se llegó a escuchar, que precisamente hoy la clase es para que ustedes puedan sacarse dudas y consultas de los temas. Así que si tienen dudas, por ejemplo, de gases o de cinética química, que es nuestro momento. Por eso, si uno de los que costó fue el 7 para algunos, podemos hacer el 7 para ir viéndolo. Y si llegamos con el tiempo, capaz podemos hacer uno de los que no llegaron todavía, como para verlo. Ahora, si algún otro llegó a otros ejercicios y tiene dudas, también está bueno, lo ponen de última hora en el chat y agarramos esos ejercicios. Bien, entonces, el ejercicio 7 de cinética decía, se ha medido la velocidad en la reacción A más 2B que da C. Todo esto a 25 grados, ¿sí? Para lo que se han diseñado 4 experimentos, obteniéndose como resultados la tabla de valores que tienen más abajo. Entonces lo que nos piden es poder determinar los órdenes de reacción parciales y total, la constante de velocidad y la velocidad cuando las concentraciones de A y B sean ambas 5 por 10 a la menos 2. Entonces, primero vamos a los datos, ¿sí? Nos dicen que en el experimento 1, ¿sí?, y lo vamos traduciendo a velocidades, nos dicen que en el experimento 1, la velocidad o la velocidad inicial es de 5 por 10, 5,5 por 10 a la menos 6. Molar sobre segundo. Entonces, nosotros, para plantear la fórmula de la velocidad, va a ser velocidad es igual a K por la concentración de A por la concentración de B, ¿sí?, elevado a la N, por ejemplo, y a la M. Porque nosotros no sabemos, ¿sí?, cuál es el coeficiente.
Pero sí sabemos que A, en este caso, vale 0,1 molar y B 0,1 molar. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviésemos que armar la ecuación, es 5,5 por 10 a la menos 6 molar segundo. Y esto nos da 0,1. Perdón, me falta la K. K por 0,1 elevado a algo por 0,1 molar elevado a otro algo. ¿Sí? Después en el 2, fíjense que cambia A, pero no cambia B. ¿Sí? Entonces nos dice que la velocidad sería 2,2 por 10 a la menos 6 molar sobre segundo. O sea que es menor velocidad. Igual a K por la concentración de A, que en este caso es un poquito más, 0,2 por 0,1. Entonces ahí empezamos a ver el efecto que tiene A. Por lo pronto, comparando el experimento 1 con el 2, A mayor A, menor velocidad. ¿Sí? Entonces Profe, ahí... ¿no es a la menos 5? Ah, vi mal, perdón. Entonces, me desdigo. A mayor A, mayor velocidad. ¿Sí? Y podemos ver, entonces, ahora reanalizando, que lo que podemos hacer en este tipo de casos es comparar, ¿sí? Y ver cuál es el cambio. Entonces, si nosotros lo vemos de esta forma, ¿sí? Eh, entonces podemos ver, como decíamos, a mayor A, mayor velocidad. Por ahora tendría sentido, ¿sí? Bien. ¿Dónde vemos que coinciden en estos casos? ¿Sí? Bien. Vamos a ir recolectando los otros datos y después les digo cómo seguimos. En el ejercicio 3, perdón, el experimento 3, ¿sí? Me va a quedar chica la tablet para las cuentas que quiero hacer. Bien, entonces, en el ejercicio 3 tenemos 1,65 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo, ¿sí? Y en este caso, si comparamos con el 2, es una menor velocidad, ¿sí? Un poquito, pero es un poquito menor que la velocidad, siendo que A está igual que en el experimento 1, pero B es el que cambia e incluso aumenta más que A. Entonces podríamos hablar que el orden de A, un cálculo, ¿sí? O una suposición sería que el orden de A es mayor que el orden de B, porque un mínimo cambio en la concentración de A genera un mayor cambio que un aumento en la concentración de B. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podríamos teorizar que el orden que los órdenes A y B son diferentes.
porque K sigue valiendo lo mismo. ¿Entienden ahí por ahí la línea de pensamiento? Y sí, porque si no la velocidad sería la misma para los dos, ¿no? Tendrían el mismo orden. Tendrían el mismo orden. Si, por ejemplo, hubiésemos hecho, que me parece que era bastante válido ese cambio, en vez de hacer 0,3 poníamos 0,2 y no veíamos que era igual, podríamos hablar de que no es el mismo orden. Pero bueno, igual lo podemos suponer. Y después tenemos en el ejercicio 4, en el experimento 4, ¿sí? Que en este caso B vale 0,6, o sea que es aún más. Y recién está pasando a la... Uy, paren que acepto a alguien. Ahí está. Bien. Recién ahí está pasando, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener la expresión, va a ser que la velocidad es 3,3 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo, ¿sí? Y en este caso, 0,1 molar, otra vez, de A, mientras que B vale 0,6. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver que al agregar el doble de la concentración, ¿sí? Fíjense, si comparamos el 3 y el 4 ya podemos empezar a teorizar otras cosas. La diferencia entre el 3 y el 4, si se fijan, el B se duplica la concentración. ¿Eso lo ven? Sí, sí. Sí, pero Bien. Y la velocidad, numéricamente, ¿cómo es en 3 y 4? el doble. El doble. Doble. Entonces quiere decir que el orden no está multiplicando esa relación. Por lo tanto, podríamos teorizar que el orden de B es 1. Porque si, por ejemplo, el orden fuese 2, no sería tan directo el cambio de la velocidad, sino que incluso sería mayor. ¿Eso ahí lo ven? Sí, sí, profe, ahí voy entendiendo, digamos, hay reglas para el orden 1 y el orden 2. Voy a tener que leer la teoría entonces. Bien. Entonces, acá es todo, acá hasta ahí fue todo matemático, ¿sí? Porque vemos acá doble, doble. Entonces podríamos decir que M, en este caso, es 1. Y bajo esta misma lógica, si comparamos la 1 con la 2, ¿sí? El experimento 1 con el 2, claro, la M cambia en el 3 y se mantiene en el 4. La molaridad de N cambia en el 3 y se mantiene en el 4 y en M se duplica. Claro. Porque en el 3 se triplica. Sí, en ese caso se triplica. A ver. Pues si yo multiplico 5,5 por 3. Igual también, si ustedes se fijan, si comparan el 1 con el 3, B se triplica. Y si multiplican 5,5 por 10 a la menos 6, fíjense que les va a dar 1, lo multiplican por 3, les va a dar 1,65 por 10 a la menos 5.
Eso lo que nos está diciendo es que a medida que cambia B, ¿sí? Por lo que se multiplica B, multiplica la velocidad. Entonces es una relación directa. Ahora cuando hagamos los cálculos con los números ya confirmados van a ver a qué me refiero, si todavía no se ve. Entonces ahí nosotros ya podemos teorizar que M, o sea, el orden de B es 1. Y ahora nos falta ver A. En el único que cambia A es entre el 1 y el 2. Entonces, una cosa que nosotros podemos hacer, ustedes ya tienen los números consigo, yo voy borrando acá porque no tengo espacio. ¿Sí? Entonces vamos a ver que entre el 1 y el 2, A se duplica. Y lo que vamos a ver es qué le pasa a la velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 2,2 por 10 a la menos 5, dividirlo por la velocidad 1. 5,5 por 10 a la menos 6. Díganme cuánto les da. Cuatro. 4. Bien. Entonces, si A se duplicó, pero la velocidad se cuatriplicó, ¿qué orden tiene A? 2. 2. 2. ¿Por qué? Porque lo que está pasando acá es que, en este caso, esto es lo mismo que decir 0,1 molar por 2 elevado a la n, ¿sí? Y 5,5 por 10 a la menos 6 por 2 elevado a la n, ¿sí? El cambio que está ocurriendo. Entonces, para que me dé 4, n va a tener que valer 2. Entonces, podemos decir que el orden de A es 2. Por lo tanto, estamos en presencia de una reacción del orden 3. ¿Sí? Porque tengo un orden 2 para A y un orden 1 Y un orden para B. 1. Exactamente. Entonces, ahí pudimos sacar los órdenes. Por eso les decía que siempre se tiene que hacer con una tablita de valores para calcular la velocidad. Entonces, hasta ahí ya tenemos para calcular los órdenes. Entonces, ahí ya tenemos la ecuación sin la constante. Pero ya tenemos el orden de A y el orden de B. Ahora, estamos en condiciones con estos valores de calcular cuánto vale K con cualquiera de las ecuaciones, porque nos tendría que dar lo mismo. Entonces, teniendo esta despejada acá, la del 2, ¿sí? Vamos a cambiar ya y le vamos a poner a n le vamos a poner 2, a m le vamos a poner 1. Entonces vamos a tener que 2,2 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo es igual a K. 0,2 al cuadrado debería darnos 0,04, si no me equivoco. 0,04. Perfecto, 0,04 molar al cuadrado por 0,1 molar, ¿sí? Porque a la 1 me va a dar lo mismo. 0,04 por 0,1. Esto nos va a dar 0,004. Molar al cubo, ¿sí? Y como acá está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ¿sí? Yo lo borro porque no tengo espacio. Entonces va a ser 2,2 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo
dividido 0,004 molar al cubo, y eso va a darnos K. Y ustedes me dirán cuánto da K. 5,5 por 10 a la menos 3. 5,5 por 10 a la menos 3. Acá el molar de arriba se va a ir con uno de los molares de abajo, entonces K nos va a quedar 1 sobre molar al cuadrado por segundo. Si quieren, ustedes pueden probarlo con los experimentos 1, 3 y 4 para practicar. Profesora, Sí, yo lo hice de otra manera y me dio lo mismo, pero de una manera más complicada, si me voy a explicar. Porque yo usé, por ejemplo, el experimento 1 y 2. bien, Y dividí. O sea, hice la velocidad igual a K por la concentración molar elevado a N por la concentración molar de la otra elevado a la M. Y de ahí despejé. Como una es igual a la otra, se me anulan al dividir. Y bien. después de ahí despejé la M con logaritmo. Son formas de hacerlo, no está mal. ¿Te Ah, dio más bueno, o menos el mismo valor? me dio, sí, que M vale 1 y N vale 2. Y después el orden es 3. Bien, K me dio 5,5 por 10 a la menos 3 también, sí. perfecto. O sea, de cualquiera de las dos maneras está bien, entonces esa también puedo hacerla. Sí, es Me que pareció esa, más la fácil. que usaste vos es sistema de ecuaciones, que está perfecto, pero si acá, si no están muy aceitados con sistemas de ecuaciones, se puede llegar a complicar, por eso no lo hice directamente con un reemplazo. Pero si no, tranquilamente lo pueden hacer con sistemas de ecuaciones. Ah, bueno, gracias, profesora. No, de nada. Porque está bueno tu sistema en el sentido de que si no es tan visual, ¿sí? Igual nosotros medio que lo hicimos cuando averiguamos A. Con B lo hicimos bastante directo porque era medio visible. Pero les comento lo que hizo el compañero para que les quede. Por favor, anoten que K vale 5,5 por 10 a la menos 3. Así después terminamos el ejercicio. Pero lo que dice el compañero con los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Es tomar de a dos experimentos donde cambie una sola, es decir, 1 y 2, y por ejemplo 1 y 3, o 3 y 4, como hicimos en la anterior, para ver qué es lo que está pasando. Entonces, al cambiar una sola, ¿sí? Se anulan las que no cambian y nos enfocamos en los que sí cambian, que es un poco lo que hicimos. Porque si nosotros miramos como una ecuación 5,5 por eso menos 6 es igual a K por 0,1 molar N por 0,1 molar B M. Y miramos la otra, que es 2,2 por 10 a la menos 5 molar igual a K por 0,2 molar N por 0,1 molar M. Nosotros lo que hacemos es la de arriba divide a la de abajo divide a la de arriba, es lo mismo. Entonces, al dividir, eso nos queda. K con K se anula, porque K dividido K, 1. 0,1 molar a la N dividido 0,2 molar a la N. Este con este se anulan, entonces no están. Y 5,5 por 10
a la menos 6 molar dividido 2,2 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Eso es lo que dijo el compañero. Y como a ambos términos n está afectándolos, yo puedo decir (0,1 molar sobre 0,2 molar, todo está siendo elevado a la n. ¿Sí? Entonces ahí hacemos los cálculos y nos va a dar cuánto vale n. Seguimos un poquito más el desglose logarítmico, pero acá ya de base nos está dando que un medio elevado a la n nos da, esto era 1 sobre 4. ¿Sí? Entonces ahí, aplicando el logaritmo, uno lo saca, pero sin necesitar logaritmo, uno ve ahí y dice, un medio elevado a la cuánto me va a dar un cuarto elevado a la 2 y sacan n. Son formas matemáticas de hacerlo. Como les dije, es una parte muy matemática y es muy fácil perderse en lo matemático, pero por eso siempre trato de volver con ustedes y decirles, lo que estamos mirando es 4 experimentos donde evaluamos la velocidad y lo que vamos cambiando es de un factor por vez. En un momento cambiamos la concentración de A, en otro momento cambiamos la concentración de B, en otro experimento cambiamos otra vez la concentración de B para ver cómo va variando, ¿sí? Y de ahí sacar conclusiones. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Más o menos? Sí, por ahora sí. Bien, cualquier cosa me dicen. Y en la última parte nos dicen, ahora que ya tenemos, ¿sí?, la fórmula o la velocidad de reacción, sí, lo sé, es complejo. Es complejo, pero a medida que vayan ejercitándolo, les juro que va a ser mejor. Entonces, ya tenemos los órdenes, ya tenemos la K, que les dije que me la anotaran, que era 5,5 por 10 a la cuánto. -3. A la menos 3. Menos 3, y esto era 1 sobre molar cuadrado por segundo, ¿no? Entonces, nuestra ecuación de velocidad va a ser 5,5 por 10 a la menos 3, 1 sobre molar cuadrado por segundo, por la concentración de A elevado al cuadrado, por la concentración de B elevado a la 1. Y nos dijeron que una vez obtenida la ecuación de velocidad, calcular la velocidad cuando las concentraciones de A y B fuesen ambas 5 por 10 a la menos 2. Entonces reemplazamos acá 5 por 10 a la menos 2 molar y 5 por 10 a la menos 2 molar. Y ahí ustedes me van a decir cuánto les da la velocidad. Creo que decía 5,0, pero es lo mismo. Eso sí, es un ejercicio que tiene muchos 5. Puede ser, profe, que dé 1,3 por 10 a la menos 5. No. Fíjense de poner entre paréntesis esto al cuadrado y esto sin cuadrado.
Ahora me dio diferente, no sé, profe. 6,8 por 10 a la menos 7. Sí, es 6,875. O sea que si redondeas a una sola cifra significativa sería 6,9 por 10 a la menos 7. Y eso nos queda como esto es molar cuadrado, va a terminar quedando, A va a quedar molar cuadrado y va a quedar molar, esto va a quedar como molar al cubo. Entonces nos va a terminar quedando molar sobre segundo, que es lo que nosotros necesitábamos. Pero sí, es donde es la parte más densa en cuanto a ejercicios de matemáticamente hablando para la química. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero se van a encontrar con, no con esta materia, no con esta materia, pero sí más adelante con desarrollos más integrales y esas cosas. Pero bueno, ténganse paciencia y ténganle paciencia a la matemática. Y por sobre todas las cosas, no se pierdan en la cuenta, sino traten de ir al sentido químico siempre. ¿Por qué? Porque les va a pasar con muchos docentes, ¿sí? Que van a valorar más que ustedes sepan interpretar el resultado que el resultado en sí mismo. Me ha pasado a mí en la carrera que nos decían, bueno, si ustedes ven que el ejercicio numéricamente no les da, pero numéricamente me refiero a que no tiene sentido, digan, mira, el resultado me dio esto, pero yo sé que esto no puede ser porque tal cosa. Por ejemplo, seguramente vieron memes en Instagram o alguna cosa de esas, que era como acá Pablito nadando al revés porque dije que su velocidad era menos 3 metros sobre segundo. Bueno, es un equivalente a eso. Si ustedes les da un resultado que ustedes dicen, me dio una concentración negativa, y miren, le di vueltas 8.000 millones de veces, pero esto está mal porque no puede haber concentraciones negativas. Entonces, uno a veces valora más que ustedes entiendan el sentido, ¿sí? De lo que están haciendo, que el número que a veces puede ser que nos pasó con una compañera que le estaba funcionando mal la calculadora. Que sabía que el resultado de ella me decía que estaba mal, pero yo sé que porque me estaba funcionando mal la calculadora. Bueno, eso está bien, porque ustedes ya saben interpretar, che, esto no me tiene que dar esto porque no tiene sentido, ¿sí? Pero bueno, esto desgraciadamente es hacer ejercicio hasta que salga. Pero me parece fundamental que ustedes entiendan la riqueza de los ejercicios. Por ejemplo, este es mucho más similar a lo real, ¿sí? Porque son datos experimentales con los cuales ustedes construyen una ecuación para después predecir cómo se va a comportar un experimento con las condiciones que ustedes necesitan. ¿Sí? Eso es lo que está bueno del ejercicio 7. Bien. Después, varios me dijeron que llegaron hasta el 7. El ejercicio 8 también es una tablita donde en este caso tenemos 2 reactivos y 2 productos. El 8 es idéntico al 7, así que se los dejo para que puedan practicar hacer esto mismo que hicimos, ahora con un poco más de resolución. El no es un poco más teórico porque tiene que ver con los diagramas que vimos de energía y cómo predecir qué es lo que va a ocurrir, las energías de activación, ¿sí? De una reacción directa e indirecta. A ver. Así que en eso tienen que dibujar el diagramita. Bien,
9, 10 son de diagramas de energía con las energías de activación. El 11 es más teórico. Que no se asusten porque en el ejercicio 11 van a ver, ahora hacemos el ejercicio 11 para que vean un caso que puede pasar, ¿sí? Que en el caso del ejercicio 11 dice, tenemos una reacción A más 2B más C, nos va a dar D y E. Y ya nos dan el dato que la ecuación de velocidad es B igual a K por A al cuadrado por B. Antes que empezar a contestar los incisos. Ahora me voy a fijar, cuando terminemos la clase me voy a fijar de de lo que encuentren en YouTube para filtrar un poco cuáles están buenos para que les ayuden con lo. Porque más que nada el punto flojo que les puede pasar por ser esta materia dentro de las primeras es la base matemática. Entonces me voy a fijar algunos videos donde expliquen la parte matemática para que no los maree tanto. Pero aparte de lo teórico, de entender qué es lo que se está resolviendo, qué nos está preguntando el ejercicio, para que ustedes tengan formas de resolverlo matemáticamente más sencillo y no se tengan que perder tanto en las cuentas. Pero si no, al revés, o sea, yo voy a hacer igual el trabajo de buscar, pero si no al revés, los videos que ustedes busquen y vean que más o menos les cierra, pásenmelos, así yo los miro y les digo sí, si este está bueno o no, che, acá está mal tal cosa conceptualmente hablando. Bien, mirando esta ecuación de velocidad, ¿qué les llama la atención? Que los reactivos faltaría C. Bien, Sería de orden cero, entonces me parece. bien. Miguel Que dice, A me dice que está al cuadrado. A está al cuadrado, B estaría a la 1, y lo que apunta Miguel es, che, pero yo tengo 3 reactivos. ¿Qué pasa con C? Bien, lo que pasa con C, en algunos casos se habla de que sea despreciable, pero la interpretación que también nosotros podemos hacer es que el consumo de C no hace a la velocidad de reacción. ¿Sí? Que yo tenga, no quiere decir que no tenga nada de C no afecte, porque quizás si yo no pongo C no arranca, pero lo que nos dice es que no afecta a grandes rasgos en la velocidad. Entonces podemos hablar de que va a ser un reactivo de orden 0, como dijo Miguel. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos los órdenes parciales u órdenes de reactivo. A, ¿qué orden es? 2, 2. porque está elevado. Exacto. B, 1 1. 1. Y y C es 1. Ah, C es 0 porque no tenemos. exactamente, Ahí es está. de orden 0.
Entonces, si nosotros tuviésemos que hablar del orden total de reacción, es decir, el orden de nuestra reacción, ¿cuál sería? Orden 3, Exactamente. porque se suman. Orden 3, porque yo voy a sumar todos los órdenes. ¿Sí? Bien. Y acá lo que nos pregunta el B es, no K, ¿sí? No el valor de K, porque no tenemos ningún otro dato, ¿sí? Pero, ¿qué unidades creen que va a tener K? ¿Sí? Para poder trabajar como constante. Es decir, Si tiene que ser constante, no tendría que modificar. ¿Qué tendría que ser? ¿1? no, constante está bueno Porque que no tiene que modificar para que... la constante siempre modifica, ¿sí? Lo que pasa es que, como su nombre lo indica, se va a mantener constante el valor, ¿sí? No importa qué concentraciones use. Lo único que va, por lo único que va a cambiar nuestra constante de velocidad, que es lo que habíamos visto, es por la temperatura. Así que va a depender de la temperatura. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, tiro un número al azar, mi constante es 2 por 10 a la menos 3, en cualquier experimento que yo haga, la constante va a ser esa. Por eso es constante, pues se va a mantener constante. Pero lo que nosotros habíamos visto es que las unidades de K nos permiten llegar a la unidad de velocidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver para predecir las unidades de K es, ¿cuáles son las unidades que va a tener mi velocidad? Metros al cuadrado por segundo. ¿Metros? Molar. Molar. Molar sobre segundo. Ahí está. Entonces, la velocidad va a ser molar sobre segundo. Y yo, al trabajar con un orden 3, ¿qué unidad final me van a brindar las concentraciones? Al cubo. Yo lo que hice es que, como es orden 3, se le ve a la 3, la M. Entonces me queda... Exactamente, al cubo o a la 3. ¿Por qué? Porque A, al estar al cuadrado, va a tener molar al cuadrado. Y B, como va a estar elevado a la 1, molar va a quedar como molar. Y como son multiplicaciones, la unidad que me van a aportar las concentraciones va a ser molar al cubo. ¿Sí? Entonces podríamos hacer una regla memotécnica que si el orden total de reacción me va a decir a la cuánto va a estar molar. Y eso me va a permitir predecir las unidades de K. Porque K va a tener que neutralizar este molar al cubo y llevar a molar sobre segundo. Ya casi digo metro yo. A molar sobre segundo. Entonces, K va a necesitar, por un lado, tener algo sobre segundo. Y como molar me tiene que quedar arriba, abajo voy a tener que poner cuantos molares necesite sacarme de encima hasta llegar a molar solo. Así que va a ser molar al cuadrado. Entonces, con eso nos podemos nosotros hacer nuestra regla y es, si el orden vale n, por así decirlo, K va a ser igual a 1 sobre molar a la n-1 por segundo.
Entonces, de esta forma podemos predecir qué unidad va a tener K todo el tiempo. Entonces, en este caso, K va a valer esto. ¿Se entendió ahí? Esto fue crearnos una formulita. Profe, usted dijo el orden total de reacción, me va a decir la unidad molar sería. La unidad, o en realidad las unidades de K. Ok. Eso lo creé a partir de saber que el orden en el que van a estar mis reactivos y las unidades que necesito en velocidad. Y si se fijan, analizando los ejercicios que hicieron anteriormente, se cumple. Profesor, a mí yo hice me quedó L cuadrado por mol a la menos 2 por segundo a la menos 1. ¿Cómo? A mí K me quedó de orden 3. O sea, no hice con molar, lo hice con litro, ¿no? Me tiene que dar lo mismo. Litro Está con bien. mol segundo. Me dio litro al cuadrado Sí. por mol a la menos 2 por segundo a la menos 1, que está es lo mismo nada más. Es exactamente lo mismo. Lo mismo pero con molar. Claro, porque molar, recordemos que es mol sobre litro. Sí. Nada más que se Entonces, invierte. es El como litro queda decirte arriba y esto. claro, y se invierte el litro queda arriba y el mol abajo. Exactamente. Está perfecto. Ah, bueno, gracias. De nada. A mí me resulta más cómodo pasarlo a molar porque tengo menos cosas que escribir. Pero si a ustedes les queda más cómodo mol sobre litro o litro sobre mol, está perfecto. Siempre y cuando tengan en cuenta cuándo es molar y cuándo es 1 sobre molar. Pero y ahí en litros, ¿cómo sería la suplantación que hizo? Un mol, Claro, ahí está a la menos 2. sí, Cuando vos tenés el menos en una fracción, lo tenés que dar vuelta. invertir, pues sí, Entonces, a vos te va a quedar litro al litro, cuadrado y después litro la cuadrado potencia es distributiva. Entonces te queda litro al cuadrado sobre mol al sobre, cuadrado por segundo. ok. Cualquiera de los dos está bien. Y creo que después el 11. Eso era el A y el B. Y después les dice cuál va a ser el reactivo que se consuma más rápidamente. ¿Cuál les parece que va a ser el reactivo que se consuma más rápidamente? ¿El C porque tiene orden cero? Acá dicen C porque es de orden 0. Pero igual tampoco no tenemos valor y no tiene nada que ver porque si el valor es más grande, por más que sea grado 0 y el del grado 3 es valor más chico, porque no tenemos valores. Bien. Ahí esta pregunta es media tramposa, ¿sí? Porque no tiene que ver con tiene y no tiene que ver con la velocidad. Tiene que ver con mi ecuación de la reacción.
por cada un A que se consuma, ¿cuánto se va a consumir de B? ¿Uno? Miremos la ecuación. Dos La, moles. Al cuadrado. la ecuación global, no la ecuación de velocidad. Dos B. Exacto. Entonces, en lo que yo estoy gastando un A y un C, voy a necesitar consumir dos B. Entonces, el reactivo que se va a consumir más rápido va a ser el B. Porque es para que nosotros, esta pregunta es a propósito para retomar, no confundir la velocidad, el orden, mejor dicho, en la velocidad, ¿sí? Porque acá lo que yo estoy definiendo es la velocidad de reacción, ¿sí? La velocidad de consumo de cada reactivo es otra cosa. Y lo que nosotros sabemos es que cuando yo pongo mis ingredientes para mi experimento, por cada un A y un C, yo voy a consumir dos B. Entonces el que se va a consumir más rápido es el B porque voy a necesitar más. No, pero está bueno, por eso a propósito son estas preguntas, ustedes no piensen que la guía es para matarlos, sino todo lo contrario. La idea es que la guía lleve a hacerse preguntas, ¿sí? Y refrescar para no confundir lo que es el consumo, ¿sí? Con la velocidad de reacción. Bien. Después, el 12 es bastante parecido a los que habíamos estado haciendo. El 13 también. El 13 está bueno, les diría para que lo hagan para la próxima clase, para que lo puedan mirar. Más que nada lo que es el inciso C, que habla de cómo va a afectar la velocidad de reacción, ¿sí? Un aumento de presión si se mantiene la temperatura, se mantiene constante la temperatura. Está bueno porque el ejercicio 13 mezcla los dos temas, ¿sí? Que venimos viendo hasta el momento, que es gases, ¿sí? Y cinética química. Ahí tienen un mini spoiler para ver cómo lo relacionan. Pero traten de hacer todos los que puedan, pero como prioridad traten de hacer para el viernes el ejercicio 13, así ya arrancamos con ese mismo. Y con alguno de los de diagrama, así que de tarea para el hogar, como prioridad háganse el 13 y el 9. Háganse el 13 y el 9. Así la clase pasada arrancamos con esos dos para repasar. Si pueden hacer todo lo demás, bienvenido sea, pero también conozco que los tiempos son tiranos cuando uno tiene más que solo estudiar. Y después sí, tienen hasta el 17 para hacer. Bien, ¿alguna consulta? Yo no tengo ninguna. La única es si cuándo va a subir esta clase. Estoy en la calle, perdón. Ahora cuando terminamos yo ya la dejo editando. Creo que la clase pasada la subí ese mismo día. Sí, la subió rápido, yo la vi 2 veces. Así que si la computadora me acompaña,
La edito y ya voy a tratar de subirla. Ah, buenísimo, profe. No la apuro ni nada, yo solo es para rever, porque cuando usted sube yo lo reproduzco como 5000 veces, ¿vio? Para no preguntarle de nuevo. Igual no hay problema con preguntarme, para eso están las clases de consulta. Se me hace que lo que viene a ser gases, le estoy agarrando la mano, pero estoy tipo como en el redox, estoy Sí, asustada. tranqui, tranqui, va a estar todo bien. Sí, es una clase intensa, pero por eso, tienen hasta el 17 para hacer estos ejercicios, hasta el ejercicio 17, no es que hay una fecha. Y el viernes priorizamos esos 2 ejercicios como para profundizar, y si tienen alguna duda o consulta de los ejercicios que van haciendo, lo traemos y lo repasamos. Porque la clase que viene ya arrancaríamos con equilibrio químico. Listo, profe. Para los que rinden en CUDI, también la clase va a estar grabada y le vamos a dedicar el lunes un repaso a equilibrio químico. Así que no se hagan problema. No, Redox como entró en la anterior, ya en el segundo parcial no entra. Profe, en el parcial, este segundo parcial entraría lo que estamos viendo ahora, ¿no? O algo del primer parcial entra. ¿Cómo? Vio que, por ejemplo, a mí yo en el parcial me salió más o menos bien, pero me faltó reforzar propiedades periódicas. ¿Me entraría algún ejercicio de propiedades periódicas junto con mi segundo parcial? O sea, eso. No, lo que yo les puse, está bien la pregunta. Lo que yo les puse de tema reforzar es por, si llegado el caso, ojalá que no, los que están en promoción no lo necesiten, pero llegado el caso, igualmente los que están en promoción, pero en el segundo parcial no va del todo bien, ¿sí? O sea, aprueban pero no promocionan, en el integrador me tomo la posibilidad de que repasen esos temas. Por eso les pongo a reforzar, pero no se van los que costaron en el primer parcial no se toman en el segundo. Se toman en el integrador. Listo. No, yo para reforzar, porque pensé que iba a entrar, entonces iba a reforzar esa parte también. Igual lo recomiendo porque después ustedes lo van a seguir usando en las diferentes químicas, pero no para que lo tengan en cuenta para el segundo parcial, para que lo tengan en cuenta para el integrador. Listo, entonces me quedo tranquila, dentro de todo. Gracias. No, de nada. Con lo de Franco. Perfecto. Sí, este es un poco, este es para mí de los temas que entran dentro del segundo parcial, es que el que es un poco más complejo porque tiene mucha matemática. Equilibrio químico también, pero me parece que es un poco más sencillo porque no estamos jugando tanto con los órdenes, por ejemplo, esto de los órdenes de reacción, la K, esto de buscarlo, de calcularlo. En cambio, equilibrio químico, a mi criterio, es más sencillo que cinética química. Por eso también le quería dedicar su tiempo a este tema. Bien, si no hay muchas dudas más y me quedaron bastante quemados, descansen. Tienen varios ejercicios para hacer. La idea es buscarles videos de YouTube como para estrategias matemáticas para lidiar con cinética química. Si ustedes encuentran algunos videos, pásenmelos, así los miramos, que dentro de todo no haya ninguna cuestión que no esté del todo bien químicamente hablando, porque a veces algo que pasa, y a mí me ha pasado dando clases particulares aparte, es que por afanarse a que entiendan lo matemático y les salgan las cuentas, a veces como que se pierde el sentido químico, entonces quizás a lo sumo me pasan el video y yo les digo, para las cuentas está fantástico, no se olviden que pasa esto, esto y esto. Entonces a lo sumo les pongo las aclaraciones de lo que habría que agregarle al video o, che, esto está bien, che, esto está mal. ¿Sí? Buenísimo, profe. Buenísimo. Exactamente. Nos vemos el viernes si todo sale bien.